Imagina entrar a una sala blanca, silenciosa, y encontrarte con un tiburón gigantesco suspendido en una vitrina de cristal llena de formol. Sus ojos vacíos te siguen, aunque está muerto desde hace años. Esa criatura congelada en el tiempo no solo te observa, te juzga. Y de inmediato entiendes que Damien Hirst no hace arte para tranquilizar, lo hace para incomodarte, para sacudirte la conciencia, para obligarte a mirar lo que normalmente prefieres ignorar. En su universo, la belleza no es un refugio, sino un arma. Una calavera cubierta con miles de diamantes brilla bajo los focos, como si la muerte misma se hubiera convertido en un accesorio de lujo. Mariposas disecadas componen mosaicos que parecen vitrales religiosos, pero en lugar de elevar el espíritu, nos recuerdan la fragilidad y la vanidad de lo efímero. Sus animales diseccionados, sus formas de estanterías perfectas, sus puntos de colores que parecen inocentes. Todo respira ironía, todo es provocación. Hearst entendió que el mercado del arte no se limita a galerías o a museos. Es un escenario global, donde la obra y el artista se confunden en un mismo espectáculo. Con cada subasta millonaria, con cada escándalo en la prensa, con cada declaración mordaz, nos lanza la misma pregunta. ¿Qué es más valioso? ¿La obra o el aura que la rodea? Provocador, irreverente y profundamente consciente de su papel de villano en la historia del arte contemporáneo, Hearst se mueve como un mago que revela sus trucos frente al público, solo para después reírse de que, aún sabiendo cómo lo hizo, sigamos aplaudiendo. En su obra, lo macabro y lo lujoso se abrazan, lo banal se disfraza de sublime, y el arte se convierte en espejo incómodo del mundo que lo consume. Damien Stephen Hirst nació en 1965 en Bristol, Inglaterra, y creció en Leeds, en una familia trabajadora marcada por dificultades económicas y un padre ausente. Desde temprano mostró fascinación por dos cosas: la muerte y la posibilidad de burlarse de cualquier autoridad. De adolescente, sus visitas a la morgue para dibujar cadáveres no eran un pasatiempo excéntrico, eran su manera de domesticar el miedo y transformarlo en curiosidad. Ese gesto adolescente ya anticipaba lo que vendría: un artista que no teme ensuciarse las manos con lo que la sociedad prefiere mantener oculto. Su llegada a Goldsmiths College en Londres fue decisiva. Allí no solo aprendió técnicas artísticas, descubrió el verdadero escenario del arte contemporáneo británico. A finales de los años 80, Inglaterra vivió un clima cultural donde el dinero, el esnobismo y la búsqueda de impacto estaban redefiniendo lo que significaba ser artista. Hearst no solo encajó en esa ola, la surfeó con descaro. En 1988 organizó la exposición Freeze, que unió a jóvenes artistas y atrajo la atención de coleccionistas poderosos, incluido Charles Saatchi, que se convertiría en su mecenas. Esa muestra no fue simplemente el comienzo de su carrera, fue la inauguración de un movimiento entero, el de los Young British Artists, YBA, que transformarían el arte británico en un fenómeno global. Y desde el inicio, Hearst se colocó en todo el centro, como el chico rebelde con talento para la autopromoción, el escándalo y sobre todo para detectar lo que se iba a vender caro. Porque más allá del mito del genio solitario, Hearst siempre tuvo claro que el arte no se mide solo en estética o en profundidad conceptual. Se mide también en titulares, en polémicas y, por supuesto, en millones. A finales de los 80 y principios de los 90, Londres se convirtió en un hervidero de irreverencia artística. Los Young British Artists, YBA, eran un grupo de jóvenes que parecían tener un solo objetivo: dinamitar las reglas del arte contemporáneo con la misma intensidad con la que los tabloides explotaban sus titulares. Damien Hirst no solo fue parte del movimiento, se convirtió en su emblema. Con el respaldo de su mecenas, el publicista y coleccionista Charles Saatchi, Hearst y compañía, Tracy Emin, Sarah Lucas, Mark Quinn, entre otros, llevaron la provocación al centro del escenario. Las obras no buscaban tanto conmover como incomodar. No pretendían belleza, sino titulares. Y en eso, Hearst era imbatible. Su tiburón en formol, oficialmente titulado The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, de 1991, no solo redefinió lo que podía ser una obra de arte, sino que también redefinió cuánto podía valer. Saatchi pagó 50.000 libras por aquella pieza, una cifra que escandalizó tanto como la propia presencia del tiburón. La prensa británica, siempre hambrienta de polémicas, convirtió a Hearst en el chico malo del arte. Cada exposición era un campo de batalla. Críticos indignados que lo llamaban charlatán se enfrentaban a defensores que lo proclamaban un genio. Esa tensión entre repulsión y fascinación fue desde entonces la gasolina de su carrera. El YBA no fue un simple colectivo, fue una marca, fue un fenómeno mediático que transformó el arte en espectáculo.
Y en medio de todo, Hearst entendió que no había diferencia real entre escándalo y estrategia. Lo que para otros era una polémica pasajera, para él era parte del plan maestro: convertirse en el artista más visible, más criticado y, claro, más cotizado de su generación. En el corazón de la obra de Damien Hirst late una obsesión constante: la muerte. No como concepto abstracto, sino como presencia física, brutal, inevitable. Desde los cadáveres de animales conservados en vitrinas hasta las mariposas muertas ordenadas como vitrales, su mensaje es directo: la vida es frágil, el tiempo se escapa, y lo único eterno es el vacío que deja la muerte. Pero Hearst nunca aborda este tema con solemnidad. Al contrario, lo recubre de una ironía mordaz. Sus calaveras brillan con diamantes, sus estanterías repletas de medicinas parecen templos minimalistas del consumo. Sus puntos de colores, en apariencia inocentes, son casi una burla a quienes buscan profundidad donde tal vez solo hay un truco bien ejecutado. Hearst nos recuerda que el arte contemporáneo puede ser tan serio como un requiem o tan banal como un anuncio publicitario, y que ambos extremos pueden coexistir en el mismo objeto. El otro gran eje de su filosofía es el mercado. Hearst no lo evade ni lo critica desde fuera, lo abraza y lo convierte en parte integral de su obra. Sus subastas millonarias, sus ventas directas a coleccionistas, incluso sus series repetitivas de puntos o mariposas, todo eso es un comentario, a veces sutil, a veces descarado, sobre el valor del arte en un mundo donde la cifra del cheque importa tanto como la pieza. La provocación entonces no está solo en lo que muestra, sino en lo que los obliga a aceptar: que la muerte puede ser un objeto de lujo, que la fe puede ser reemplazada por fármacos en una vitrina, que el arte puede ser simultáneamente sublime y superficial. En ese espejo incómodo, Hearst se ríe. Y nosotros, aún indignados, lo seguimos mirando. Hablar de Damien Hirst sin hablar de sus obras es imposible. Cada una funciona como un manifiesto visual, como un golpe directo al estómago y a la billetera. El tiburón en formol, que ya dijimos que se llamaba The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, sigue siendo su pieza más emblemática. No es solo un animal muerto flotando en una vitrina, es la materialización de un miedo universal. Ese monstruo marino, detenido en el tiempo, nos recuerda lo inevitable de la muerte, mientras su escala descomunal convierte al espectador en presa. La ironía es que, a pesar de su supuesta eternidad, el tiburón terminó deteriorándose y tuvo que ser reemplazado. Incluso la muerte, embalsamada en formol, es frágil. Otra obra brutal es Mother and Child, de 1993, donde Hearst parte una vaca y un ternero a la mitad, colocando cada sección en tanques de cristal separados. El espectador puede caminar entre los cuerpos y mirar el interior de la vida como si fuera un laboratorio. La maternidad, la inocencia, lo sagrado, todo abierto en canal para convertirse en espectáculo. En contraste, sus composiciones con mariposas ofrecen una belleza inquietante. Obras como In and Out of Love o sus mosaicos posteriores parecen vitrales religiosos, pero están hechos con cuerpos frágiles, muertos, fijados para siempre. Es un juego perverso entre lo efímero y lo eterno. Lo que vuela y vive unos días se convierte en objeto decorativo, destinado a durar siglos. Y por supuesto está For the Love of God, quizás su declaración más escandalosa: una calavera humana recubierta con más de 8.600 diamantes. Es la fusión perfecta de sus obsesiones: la muerte y el dinero, la espiritualidad y la banalidad. La pieza fue anunciada como vendida por 50 millones de libras, aunque con rumores persistentes de que él mismo había participado en la compra. La obra no es solo un objeto, sino una broma cínica sobre el valor, la fe y, por supuesto, el mercado. Cada una de estas piezas es un truco de prestidigitador. Primero el asombro, luego la incomodidad y finalmente la pregunta inevitable: ¿esto es arte o es solo un espectáculo de provocación? La respuesta en el mundo de Hearst es que ambas cosas pueden ser la misma. Más allá de los animales diseccionados o las calaveras brillantes, Hearst también construyó un imaginario en torno a la idea de la serialidad. Sus obras de estanterías llenas de medicinas como Pharmacy presentan filas y filas de cajas perfectamente alineadas, como si fueran vitrinas de fe contemporánea. No son simples frascos, son un altar minimalista a la promesa de curación, al poder del consumo, a la medicina convertida en religión. En esas instalaciones, la ciencia y la espiritualidad se confunden, y lo que debería salvarnos aparece como un producto más en el escaparate del capitalismo. En paralelo están los puntos de colores, esas miles de pinturas con círculos perfectos distribuidos en filas ordenadas. En apariencia, son obras abstractas, alegres, casi infantiles. Pero detrás de esa superficie hay un gesto sarcástico: la repetición sistemática, casi industrial,
que convirtió estas piezas en una producción masiva. Hearst ni siquiera pintó la mayoría de ellas. Delegó la tarea en asistentes, como si fueran operarios de una fábrica de arte. Ese gesto, lejos de ser casual, fue un comentario ácido sobre la naturaleza del arte como mercancía. Al igual que Warhol con sus latas de sopa, Hearst tomó lo banal y lo multiplicó, mostrando cómo la autenticidad y la autoría podían diluirse en un sistema que premia la producción en serie. Lo que para algunos era vacío, para otros era una genialidad, un espejo del propio mercado que paradójicamente seguía pagando millones por cada punto. En este contraste entre lo único y lo repetitivo, lo sublime y lo trivial, Hearst reforzó su papel de provocador. Sabía que cada crítica, cada acusación de superficialidad era parte del espectáculo. Y en ese espectáculo, la polémica siempre era el mejor combustible para elevar los precios. Damien Hirst entendió pronto que en el arte contemporáneo no basta con producir obras, hay que producir titulares. Desde los 90, él supo manipular a la prensa británica, siempre ávida de escándalos, como si fueran parte de su propio equipo de marketing. Cada exposición era acompañada de declaraciones mordaces, frases diseñadas para ofender y fotografías calculadas para escandalizar. La prensa sensacionalista lo convirtió en el enfant terrible de la cultura británica, pero Hearst supo aprovechar esa narrativa a su favor. Cuando un crítico lo llamaba fraude, él lo repetía con sorna en entrevistas, como si fuera un título honorífico. Cuando lo acusaban de mercantilista, él respondía con una sonrisa. Por supuesto que quiero dinero, ¿y quién no? Esa mezcla de cinismo y transparencia lo volvió inmune a la crítica. Más allá de los tabloides, también cultivó su perfil mediático en el arte serio. Sus apariciones en ferias, su cercanía con coleccionistas y su capacidad para dominar la conversación global lo convirtieron en una figura omnipresente. Hearst no solo exponía tiburones en formol, exponía su propia imagen como artista, empresario y provocador. En última instancia, el personaje Damien Hirst es inseparable de su obra. El artista y el showman se alimentan mutuamente, y en un mundo saturado de información, esa habilidad para hacer noticias se convirtió en una de sus piezas más valiosas. Si Damien Hirst es un provocador en lo estético, también lo es en lo financiero. Pocos artistas han sabido manipular el mercado del arte con tanta audacia como él. Y quizá el momento más emblemático ocurrió en 2008, cuando organizó su propia subasta en Sotheby's, titulada Beautiful Inside My Head Forever. En lugar de vender a través de galerías o de intermediarios, Hearst decidió llevar más de 200 obras directamente a la sala de subastas. El resultado fue histórico. En 2 días recaudó más de 111 millones de libras, justo cuando estallaba la crisis financiera mundial. Mientras los bancos caían y los mercados se desplomaban, Hearst demostraba que el arte, o al menos su marca de arte, podía desafiar incluso el colapso económico. Ese gesto no solo fue una jugada financiera brillante, también fue una bofetada al sistema tradicional de galerías y coleccionistas. Hearst demostró que podía prescindir de intermediarios y seguir controlando la narrativa, los precios y la polémica. Se convirtió así en el artista empresario definitivo, alguien que entiende que la obra no termina en el taller, sino que continúa en la manera en que se exhibe, se vende y se comenta. Las cifras, por supuesto, alimentaron tanto el mito como la rabia. Para sus detractores, era la prueba de que Hearst no es más que un comerciante disfrazado de artista. Para sus defensores, era una demostración de que el arte contemporáneo debía reconocer la realidad del mercado, en lugar de fingir que estaba por encima de él. Con cada transacción millonaria, Hearst reforzaba la idea de que en su universo no hay diferencia entre el arte y el espectáculo, entre la crítica y la autopromoción. Y en ese terreno, él siempre juega como local. Damien Hirst nunca se conformó con ser solo un creador. Él convirtió su nombre en una corporación artística. Su estudio en Londres funciona más como una fábrica que como un taller tradicional, con decenas de asistentes produciendo obras bajo su supervisión. En este modelo industrial, Hirst es tanto director creativo como CEO, alguien que entiende que el arte contemporáneo no se mide solo en museos, sino también en catálogos, licencias y campañas mediáticas. Su incursión en el mundo empresarial no se detuvo en las galerías. Fundó restaurantes como Pharmacy, donde el concepto artístico se mezclaba con la experiencia gastronómica, llevando sus vitrinas de medicinas a un espacio de consumo literal. También ha trabajado con marcas de lujo, diseñando desde botellas hasta productos de edición limitada, consolidando la idea de que su arte no solamente vive en un museo, sino también en el mercado masivo. En paralelo, Hearst ha cultivado un perfil mediático cuidadosamente diseñado. Sus entrevistas, plagadas de ironía y frases mordaces, son parte de la performance. Lo mismo ocurre con sus colaboraciones estratégicas y su habilidad para moverse entre el escándalo y el glamour con la misma facilidad con que Warhol lo hizo décadas antes. En última instancia,
la marca Hearst es definitivamente inseparable de su obra. La polémica, el lujo, lo macabro y lo repetitivo no son solo temas, son también herramientas de posicionamiento. Como un publicista experimentado, él entendió que cada crítica alimenta la narrativa y que en un mundo saturado de imágenes, la única forma de permanecer visible es ser imposible de ignorar. Si la fama de Damien Hirst se construyó en gran parte a través del escándalo, también lo hizo su legión de detractores. Desde el inicio de su carrera, críticos y colegas lo han señalado como un oportunista más preocupado por la fama y el dinero que por el arte en sí. En la prensa británica no es raro encontrar titulares que lo llaman fraude, payaso o vendedor de humo. Las acusaciones de plagio han sido constantes. Varios artistas lo han acusado de apropiarse de ideas y formatos, desde los puntos de colores hasta las vitrinas con animales. Incluso llegó a ser demandado por copiar directamente juguetes o piezas ya existentes, lo que alimentó la idea de que Hearst no crea tanto como que recicla. Para sus detractores, es el mejor publicista de su propia obra, pero no es necesariamente un innovador. Las polémicas también alcanzaron a la ética de sus materiales. El uso de animales muertos, desde tiburones hasta vacas, despertó protestas de grupos defensores de los derechos animales, que lo acusaron de convertir la crueldad en espectáculo. Para muchos, sus vitrinas son menos un comentario filosófico que un ejercicio de morbo disfrazado de arte. A esto se suma la crítica de superficialidad, la idea de que detrás de la pirotecnia visual no hay más que vacío. Sus obras seriadas, multiplicadas hasta el cansancio, fueron vistas como un insulto a la noción de autenticidad artística. Y su relación tan abierta con el mercado alimentó la percepción de que Hearst no critica el capitalismo del arte, lo celebra. Sin embargo, cada acusación parece funcionar como parte del guión. Hearst rara vez se defiende, más bien sonríe, lanza una frase irónica y deja que el ruido crezca. Porque al final, cada crítica lo mantiene en el centro de atención. Y en el universo de Damien Hirst, el peor pecado no es provocar, sino volverse irrelevante. La historia de Damien Hirst no es solo la de un ascenso meteórico, también es la de una caída parcial, seguida de reinvenciones. En 2012, The Guardian lo coronaba como el artista más influyente de Gran Bretaña. Ese mismo año, la Tate Modern le dedicó una retrospectiva monumental que consolidaba su lugar en el canon del arte contemporáneo. Parecía el clímax de una carrera imposible de ignorar. Pero pronto vino el desgaste. El mercado del arte, tan rápido en inflar figuras como en desinflarlas, comenzó a mirar con escepticismo la producción masiva de Hearst. Sus pinturas de puntos, multiplicadas hasta el infinito, perdieron exclusividad. Sus piezas comenzaron a venderse por cifras muy debajo de los récords anteriores. Algunos críticos hablaron de burbuja pinchada. Además, el escándalo, que había sido su gran motor, empezó a sentirse predecible. Lo que en los 90 era provocación, en la década de los 2010 muchos lo leían como repetición. El villano del arte contemporáneo corría el riesgo de volverse caricatura de sí mismo. Y sin embargo, Hearst sigue encontrando formas de regresar a escena. Treasures from the Wreck of the Unbelievable fue un intento gigantesco de renovar su mito, con resultados divididos. Sí, su nombre aún provoca debates, titulares, discusiones encendidas, aunque quizá ya no con la misma intensidad que hace 2 décadas. Hoy su reputación oscila como un péndulo entre dos extremos. Para unos, sigue siendo el genio que desenmascaró la hipocresía del mercado. Para otros es un artista agotado, que vive de su propio eco. Lo cierto es que, guste o no, Hearst logró lo que muchos buscan y pocos alcanzan: convertirse en una figura imposible de ignorar, incluso cuando se duda de su relevancia. En 2017, Damien Hirst volvió a ocupar titulares con uno de sus proyectos más ambiciosos y desmesurados, la exposición que ya mencionamos, la de Treasures from the Wreck of the Unbelievable. Esta exposición, presentada simultáneamente en los 2 espacios de la Fundación Pinot en Venecia, fue planteada como el hallazgo ficticio de un barco hundido hace 2000 años frente a las costas africanas. Lo que los visitantes encontraban eran esculturas colosales de bronce, mármol y coral que parecían reliquias arqueológicas recuperadas del fondo del mar. El truco, por supuesto, era que nada de ello era auténtico. Las piezas eran nuevas, fabricadas en talleres modernos, muchas con acabados que imitaban la erosión marina. La ficción era parte inseparable de la obra, un gigantesco simulacro que jugaba con nuestra credulidad, con la idea de museo y con la obsesión contemporánea por la autenticidad. Las reacciones fueron extremas. Algunos críticos la calificaron de deslumbrante, una fantasía épica que llevaba al límite la noción de instalación. Otros la denunciaron como un espectáculo kitsch, caro y vacío, un Disneyland para millonarios disfrazado de arte. Como siempre en la carrera de Hearst, el escándalo se convirtió en la mejor campaña publicitaria.
Con Treasures, Hearst demostró que seguía siendo fiel a sí mismo, grandilocuente, polémico e irónico. El proyecto condensaba todas sus obsesiones: la ilusión y la falsificación, la tensión entre lo sagrado y lo banal, la pregunta eterna sobre el valor del arte. ¿Era un fraude, una sátira o un triunfo? Muy probablemente las tres cosas al mismo tiempo. Hablar de Damien Hirst es hablar de contradicciones que nunca terminan de resolverse. Es el artista que convirtió la muerte en un espectáculo de lujo y, al mismo tiempo, el empresario que convirtió el arte en un negocio descaradamente rentable. Es el enfant terrible que nació para escandalizar a críticos, pero también el académico celebrado en retrospectivas de museos internacionales. Es el hombre que abraza el mercado con la misma pasión con la que otros intentan denunciarlo. Su legado, en buena medida, no se mide solo en obras, sino en preguntas. ¿Dónde termina el arte y con dónde comienza la autopromoción? ¿Puede un tiburón en formol decirnos más sobre la fragilidad humana que un cuadro renacentista? ¿Qué significa que un cráneo adornado con diamantes pueda valer más que un museo entero? Hearst no da respuestas. Lanza provocaciones que incomodan tanto como fascinan. Quizás su mayor triunfo, o su mayor fraude, según a quien se le pregunte, es haber demostrado que el arte contemporáneo no vive aislado en el templo de la pureza estética, sino que está profundamente entrelazado con el mercado, los medios, la polémica y la vanidad humana. En un mundo obsesionado con el espectáculo, Hearst nos recuerda que el arte también puede ser un espejo incómodo, reflejando tanto nuestra fascinación por lo sublime como nuestra debilidad por lo banal. Al final, Damien Hirst es menos un artista que una fuerza de fricción, y en esa tensión entre lo sublime y lo vulgar, lo trascendente y lo trivial, radica el verdadero poder de su obra. Gracias.